cultura, política, salud, economía, educación. De esto y mucho más hablamos las mujeres. Esta es la que decidió por fin hablar. Esta es a la que no quitas más el sueño, a que busca su libertad. Esta es la que nunca se rinde. Esta es la que siempre responde. Esta es la que busca felicidad. Mujeres en Radio. Buenos días, soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM en el programa Mujeres en Radio. Los acompaño todos los martes para desarrollar temáticas en psicología, educación, cultura, sociedad y literatura. En esta oportunidad hablaremos sobre análisis de la guerra. Si tienen alguna pregunta, pueden comunicarse conmigo al Facebook. Estoy con el nombre de Jacqueline Barriga Nava o al WhatsApp 787-79-79-3. Bueno, mis invitados de hoy son dos destacados profesionales bolivianos, doctor Blitz Lozada Pereira y el doctor Miguel Arteaga Araníbar. Bueno, para conocerlos un poco más, vamos a describir algo de su currículum de manera bastante resumida. El doctor Blitz Lozada Pereira es filósofo al doctor, es en gestión de desarrollo y políticas públicas con maestría en filosofía, ciencia política y gestión de investigación, además de estudios en economía y educación superior. Ha publicado 35 libros y más de 100 artículos, editando 15 obras con impacto educativo y cultural. Docente emérito de 3 carreras, enseñó en la Universidad de Duque, Estados Unidos, y 5 instituciones bolivianas. Ocupó cargos bastante importantes, directivos en la Universidad Mayor de San Andrés y fue autoridad en colegios emblemáticos. Además, es miembro de academias nacionales y correspondiente de la Real Academia Española. Organizó y participó en más de medio centenar de eventos académicos, recibiendo también más de un centenar de reconocimientos. Nacido en Oruro, y difunde sus obras gratuitamente en repositorios digitales de la Universidad Mayor de San Andrés. Doctor Blitz Lozada, bienvenido al programa. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Sus saludos, por favor. Buenos días, querida Jacqueline. Te saludo con toda atención. También a tu auditorio. Te agradezco por invitarme. Ya son varias las veces que participo en tu programa. Y espero que este programa, el de hoy, sea de interés del auditorio. Gracias, Jacqueline. Con seguridad va a ser de mucho interés. No, gracias a usted, doctor. Ahora lo vamos a presentar también a un destacado profesional boliviano, al doctor Miguel Arteaga Araníbar. Es licenciado en Derecho número 1132, otorgado por el Ministerio de Educación y Ciencia de España el 4 de marzo de 1983. Abogado participante en el Plan de Actividades para el Estudio de la Economía Informal en Bolivia, con la asistencia de Gordon Tulloch, con el Centro para el Estudio de la Elección Pública de la Universidad George Mason de Arlington, Virginia. Marcos Victórica y Adrián Guisarri por el Instituto de Estudios Contemporáneos de Argentina, representantes del Instituto Libertad y Democracia de Perú, dirigido por Hernando de Soto, y los economistas bolivianos Armando Méndez Morales y Enrique García Ayaviri, Bolivia, 1988. También fue director general titular de seguros en las gestiones 2004-2005, valores y seguros, gestiones 2005 a 2006, e interino de valores, servicios financieros y sociedades comerciales, gestiones 2006 a 2007, en el Ministerio de Hacienda de Bolivia. Abogado práctico desde la gestión 2007 al presente. Doctor Arteaga, un honor tenerlo en el programa Mujeres en Radio. Igualmente, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Lo escuchamos, por favor. Sus saludos. Gracias, Jacqueline, y muy agradecido por su invitación. No, gracias a usted. Bueno,
El tema de la guerra es bastante preocupante para todos, sin importar en qué lugar del mundo se inicie, porque tiene mayormente efectos globales negativos y bueno, entre otros elementos que vamos a estar analizando y nombrando en esta entrevista tan importante con dos connotados profesionales. Bueno, vamos a empezar con usted, por favor, doctor Lozada. Entiendo que está escribiendo su próximo libro referente a la guerra. Por favor, si nos podría definir ¿qué es la guerra y cuál es el origen de esta? Gracias, Jacqueline. Efectivamente, estoy escribiendo un libro que espero publicarlo el próximo año y titula Filosofía de la Guerra. Para mí ha sido sumamente interesante hacer un recorrido, todavía lo estoy haciendo, a través de los distintos filósofos y lo que han dicho sobre la guerra. Y he encontrado que tanto en Oriente como en Occidente, tanto en cualquier ismo de la filosofía, por ejemplo el marxismo, el liberalismo o cualquier otra corriente más específica, los filósofos han hablado mucho de la guerra. Y lo han hecho desde muy temprano. El pensador más antiguo que habló algo sobre la guerra y tiene una definición muy fuerte, muy profunda acerca de ella es Heráclito. Heráclito en el siglo VI a.C. Dijo: la guerra es padre de todo y es rey de todos. O sea que la guerra es universal, abarca todos los escenarios de la vida, de la naturaleza, de la realidad, y esa es su concepción. Un siglo más tarde, en el siglo V, Sun Tzu, un filósofo chino, escribió un libro que todavía hoy se lee y que él entiende la guerra también como una estrategia militar que exterioriza el conflicto, pero que él prefiere que la guerra no se realice. La mejor guerra es la que no llega a la violencia extrema. Y así vamos a encontrar en la historia de la filosofía desde hace más de 2 milenios y medio los pensadores que definen la guerra. En ese sentido es que hay muchas definiciones que vale la pena conocer para comprender la importancia que esta actividad humana, e incluso anterior a la aparición del Homo sapiens sapiens, ha existido. Es decir, desde los homínidos han habido enfrentamientos violentos que se pueden entender como la guerra, es decir, la destrucción física del enemigo. Gracias, Jacqueline. Oh, muchas gracias, doctor. Ha quedado sumamente claro. Le agradecemos mucho. Doctor Arteaga, ¿qué consecuencias ahora tiene la guerra? Y especialmente en el siglo XXI en contra de la democracia, la formación pacifista y las relaciones internacionales modernas. Gracias, Jacqueline. Sí, el problema que usted plantea solo se puede entender desde el punto de vista de una visión que surgió en el siglo pasado, en el siglo XIX, que ha identificado la democracia con la paz. Pero eso es falso. Todas las democracias, desde la antigüedad, y las democracias también en la Edad Media y luego en la Edad Moderna y contemporánea, han tenido actividades relacionadas con la guerra, actividades bélicas, o han sido guerreristas. Es falso identificar la democracia con la paz. La democracia es una forma política y es también un ideal de igualdad, pero eso no implica una anulación de la guerra.
Esta ideología que identifica la democracia con la paz es una ideología que surgió después de 1848 en Europa especialmente, y que pretende anular la guerra. Un elemento curioso y paradójico y penoso es el Pacto Briand-Kellogg del año 28, en el cual los estados europeos y americanos se comprometieron a renunciar a la guerra. Pero ese tipo de discursos no son reales. Y no son reales porque evidentemente después del año 28, 10 años después, nos encontramos con la Segunda Gran Guerra. Por tanto, esas identificaciones no son convenientes. Ahora, el riesgo que puede existir para la democracia es el riesgo que cualquier régimen político puede tener. Una guerra también afecta o puede afectar a un régimen no democrático, ¿no? Claro que sí. Doctor, muchísimas gracias. Doctor Losada, usted habló de filósofos. ¿Cuál de estos considera importantes que hayan escrito sobre la guerra y con qué posición estaría usted más de acuerdo? Creo que la mayoría de los filósofos ha escrito sobre la guerra, pero en este momento creo que es conveniente contraponer dos ideas sobre la guerra que creo que orientan. Una es la de un pensador que fue militar, fue teórico, que se llama Karl von Clausewitz, que es muy conocida su concepción acerca de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la diplomacia se agota, cuando las negociaciones ya no tienen posibilidad de continuar, cuando hay un conflicto, ¿no? Es decir, cuando hay una diferencia, cuando hay intereses contrapuestos, cuando hay rencillas sobre territorios, recursos, etcétera, o cualquier otro tipo de problemas entre los países, la política se continúa por la guerra. Es decir, la guerra sería, en la concepción de Clausewitz, la situación extrema que aparece cuando la política se ha limitado a resolver, especialmente la diplomacia, ya no resuelve los problemas que surjan entre los países. Esa es la continuación de la política, es decir, la guerra aparece como un extremo de la política cuando todo ya se ha agotado. Y por eso mismo sería algo, diríamos, poco frecuente, porque claro, siempre prevalece la política, la diplomacia, la negociación, los acuerdos, pese a que puede haber bastantes discrepancias. Esa es una concepción. Y otra concepción que se ha desarrollado en el siglo XX, porque Clausewitz es del siglo XIX, la publicación de su libro que se llama De la Guerra es de 1832, él murió un año antes, su esposa publicó el libro teniendo en cuenta obviamente sus escritos, y es un libro muy extenso pero extraordinario porque trata las características de los distintos conflictos bélicos. Bueno, la concepción contraria, yo no diría totalmente, pero claro, es diferente. Ya no es decir, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Esa es la concepción de Clausewitz. Michel Foucault, que es un pensador francés del siglo XX, dice, la política es la continuación de la guerra
por otros medios. Es decir, la guerra es fundante de las situaciones que se presenten. No es que la guerra aparece como lo último, sino que la guerra establece cuáles van a ser las condiciones de paz, cuál va a ser el escenario de la política. Y eso es fácil de comprender cuando se ven escenarios. Es decir, este año estamos conmemorando el bicentenario de Bolivia. ¿Hubiese sido posible que Bolivia y todos los países latinoamericanos existan como existen sin guerra? Obviamente que no. La guerra de independencia, la guerra de los distintos ejércitos que combatieron contra los españoles ha dado lugar a que se genere un escenario en el que la política ya no es la misma. Es decir, la guerra genera la paz, las condiciones de paz, las condiciones políticas. Y en ese sentido, yo estoy de acuerdo más en la concepción de Foucault que en la concepción de Clausewitz. Es decir, la guerra es la que establece los escenarios en el que los países van a desenvolverse políticamente. La guerra define las condiciones de la paz. La guerra es la que establece cómo se va a dar una manera de interactuar a partir de quien sea el que la gane, es decir, quien resulte victorioso en la guerra, va a definir el escenario de relación con el que pierda. Es decir, el perdedor tiene que aceptar las condiciones de su derrota, que son las nuevas condiciones políticas de relación con el triunfador. Y en ese sentido, a mí me parece mucho más realista y efectivamente no tiene una posición hipócrita, pacifista, de como simplemente discurso, la idea de que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Gracias. Gracias. No, gracias a usted, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Se ha cortado. ¿Y ahora? No. Está bien. No, seguimos, por favor. Doctor Arteaga, ¿cuáles serían probablemente, según usted, los efectos globales, geopolíticos y religiosos que se producirían a corto plazo por la situación de esta guerra del Cercano Oriente? Gracias. Sí, bueno, el problema del Cercano Oriente, para abreviar, hay que considerarlo desde la pérdida del Cercano Oriente por el Imperio Otomano. Esa pérdida se va a dar durante la Primera Guerra, la guerra del 14 al 19. Los ocupantes de esos territorios van a ser el Reino Unido y Francia. Todo ese escenario se va a ver fragmentado y además sujeto a condiciones distintas mandadas desde Londres y desde París. Y eso es lo que ha dado origen a los problemas que actualmente existen. Palestina, hay que considerar que Palestina, o sea, los palestinos, son también los jordanos, ¿no? Es la misma gente. La Transjordania es Palestina y, bueno, la actual Jordania es Palestina. Toda esta fragmentación se ha ido dando como consecuencia de políticas en las que las poblaciones estas tenían poco o nada que decir.
La implantación de Israel después de la Segunda Guerra cambia de alguna manera el escenario, porque no es simplemente una potencia europea la que está ahí, sino son gentes que están ahí para residir permanentemente. Ahora bien, las condiciones actuales geopolíticas han cambiado, pero no para Estados Unidos o para Europa, la Unión Europea, sino han cambiado para aquellos que han manejado y han tenido algunas pretensiones en el cercano oriente, como Rusia, por ejemplo. Rusia ha perdido básicamente toda su influencia en el área, y con los últimos acontecimientos en Irán, su posición en la zona es muy débil. La China, que está muy lejos y que nunca ha tenido relevancia en su actividad ahí, a ellos les interesa ante todo el tema del petróleo, el tema de los precios, más que del petróleo, el tema de los precios del petróleo, el tema de los precios del combustible. Y lógicamente ellos pretenden una situación de statu quo. Por lo demás, lo que ha mostrado, ya para terminar, los últimos acontecimientos, lo que ha mostrado es la potencia del hegemón, que es Estados Unidos. Estados Unidos no es un imperio, no es como el imperio español ni el imperio británico. Estados Unidos es un hegemón. Hegemón es una palabra griega que quiere decir el primero en la batalla. Y bueno, estos ataques a Irán, que solo Estados Unidos pudo realizarlos, muestran que sigue siendo el hegemón en todo el mundo. Pero salvo eso, la situación es la que existe, y que también muestra la dependencia de Israel de Estados Unidos, pero también la tutela que ejerce Estados Unidos sobre Irán. Gracias, Jacqueline. No, gracias a usted, doctor. Bueno, nos han llegado bastantes preguntas, muchísimas diría yo. Vamos a hacer, por favor, un cuarto intermedio. Vamos a conocer a nuestros auspiciadores y les voy a pedir, por favor, a los oyentes que permanezcan en línea, y Mujeres en Radio regresa en breve, por favor. Enseguida vuelve. Mujeres en Radio. Radio Estudio 94 FM es un medio de comunicación que trabaja por la igualdad de género, la despatriarcalización y no violencia contra la mujer. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer. Agronat, la fuerza natural de Bolivia. Carne de soya, la elección real. 100% soya, saludable y vital. Más proteína, cero colesterol para la familia y el corazón. En tiempo de crisis hay una solución nutritiva. La carne de soya de Agronat alimenta con verdad. Rinde más, cuida más, es ideal. Hecha en Bolivia, con sello nacional. Del desayuno hasta la cena, está Agronat en tu mesa. Siempre va. Agronat, la mejor fábrica nacional de carne de soya. 100% soya, más proteína, cero colesterol. La solución alimentaria que Bolivia merece. Agronat es vida. Agronat es unión, con sabor y nutrición para todo el país.
En un mundo lleno de tendencias pasajeras, hay algo que nunca pasa de moda: la elegancia. Destaca la elegancia masculina de los más exigentes, solo con la importadora de telas y sastrería Maynaza. Telas italianas, españolas, Barrington, Cardiff, Oveja Tomé. Solo en Maynaza encuentras telas originales y con garantía real. Maynaza, diseño internacional. Atención especial a promociones de colegios, empresas e instituciones. Confección industrial de prendas policiales y militares. Plaza Libertad, esquina Avenida Alfonso Ugarte, número 20. Contactos 7403-7777 o al 7770-0815. Maynaza, más de 20 años de experiencia en el mundo de la confección. Misterioso ímpetu, grandeza inmensurable, aliento de esperanza, determinación inquebrantable, elixir que nutre el corazón y el alma. Mujer, poder y magia que transforma el mundo. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Antojo de algo dulce, delicioso y hecho con amor? En Repostería Artesanal Equequitos, tus deseos se hacen realidad. Deleítate con nuestra exquisita variedad de masitas artesanales. Prueba la acidez perfecta de nuestro pay de limón, la dulzura reconfortante del pay de manzana y la frescura vibrante del pay de frutilla y maracuyá. Y el favorito de todos, el inigualable Locolate, tan delicioso y chocolatoso que te hará suspirar. ¿Buscas algo suave y cremoso? Nuestro pastel de 3 leches te encantará. Y para un toque cálido y aromático, no te pierdas nuestros suaves y deliciosos rollos de canela. Nada mejor para celebrar dulcemente esos momentos especiales. Repostería Artesanal Equequitos. Sabor y calidad que marcan la diferencia. Haz tu pedido ahora mismo al 735-163-83. 735-163-83. No esperes más. Repostería Artesanal Equequitos. Desde Berg, directamente a Multicine. Llega Chimuelo para vivir una aventura como nunca antes, junto al vaso exclusivo de Cómo entrenar a tu dragón. Vaso 3D texturizado para vivir la experiencia, que te acompañará junto a tus combos favoritos. Disponible desde este jueves 5 de junio en Multicine La Paz, El Alto y Santa Cruz. ¡Taxi, taxi! Suba, ¿por qué tan apurado? Hasta el banco más cercano, por favor. Quiero pagar el impuesto de mi casita. Debo del 2022. Harto se ha debido sumar, ¿no? Con intereses y multas. Sí, pero quiero aprovechar pues la rebajita tributaria. ¿Rebajita tributaria? Con la rebajita no pagas multas ni intereses de los impuestos que debes. ¿En serio? Yo debo de mi autito del año 2000. Aprovecha, maestrito, las rebajitas para los que debes desde el año 1995 hasta el 2023. Tienes razón. ¿Qué necesito para pagar? Para pagar de tu autito solo necesitas el número de placa, y para pagar de tu casita o terreno, tu nombre y tu número de carnet. Aquí me quedo. ¿Cuánto te debo? Nada, más bien nos quedaremos. Yo también quiero aprovechar la rebajita tributaria. La rebajita tributaria está vigente hasta el 18 de julio. El desarrollo no se detiene. Gestión Eva Coma. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Municipios fuertes contra la violencia. Una agenda pendiente. Cuando las mujeres tienen refugio y apoyo real, pueden reconstruir sus vidas. Un refugio puede marcar la diferencia entre el miedo y la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero en Bolivia, 6 de cada 10 municipios no cuentan con refugios o casas de acogida para mujeres en situación de violencia. Proteger la vida de las mujeres es aún una agenda pendiente en Bolivia. Vida digna sin violencia y Redcom de Solidar Suiza Bolivia, con el apoyo de la Embajada de Suecia. Cada vez que cargo mi Tigo con megas ilimitados, siento que me sube el power.
que puedo subir o bajar lo que quiera a mi celu. Y lo mejor de todo es que puedo comprar mis megas en cualquier tienda. Caserito, cárgame megas ilimitados, por fin. Sí, claro. Con tan solo unos pesitos. Y me llega directo. Compra megas ilimitados en cualquier tienda. Es fácil y rápido. Tigo. Oferta horas ilimitadas, del 1 de abril al 17 de septiembre de 2025. Aplican condiciones. Para más información ingresa a www.tigo.com.bo o llama al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. El hombre nace de una mujer. Él es educado por una mujer. Dile hola, papá. Crece con una mujer. Se enamora de una mujer. A lo que quiero llegar es que no sé cómo decirte que me muero por ti. Entonces, ¿por qué faltarles el respeto? Las mujeres son la esperanza de vida y el equilibrio para el mundo. Es un mensaje de Fundación FUCASE y Radio Estudio 94 FM en el marco del proyecto Violencia Cero. Escúchenos en el ciberespacio. www.fucasecomunicaciones.com.bo. Estudio 94. Estamos de retorno. Mujeres en Radio. Regresamos con el programa Mujeres en Radio. Soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM. Estamos hablando sobre un tema bastante interesante, análisis de la guerra. Para ello hemos invitado a dos connotados profesionales, al doctor Blitz Lozada Pereira y al doctor Miguel Arteaga. Y bueno, pues nuevamente les damos la bienvenida y continuamos con las preguntas. Les vamos a hacer dos más a cada uno de los doctores y posteriormente a las preguntas de la audiencia. Bueno, doctor Lozada, usted puede afirmar, bueno, creo que hace una apología de la guerra en lo que ha publicado al respecto y en lo que seguramente publicará en el futuro. ¿Está en contra usted del pacifismo? Yo he publicado algunos artículos de filósofos que hablan sobre la guerra. Lo hago en una revista europea que se llama Meer Magazine. Exactamente. Y la última publicación fue precisamente sobre Heráclito y lo que dice sobre la guerra, que ya señalé. Por ejemplo, él dice la guerra es padre de todas las cosas. Entonces explico su concepción. Yo en el libro que estoy redactando, he encontrado varios casos de filósofos, porque bueno, lo que he publicado es muy pequeño. Este libro va a ser mucho más grande, no va a ser un artículo de 2000 palabras, sino tendrá unas 250 páginas en las que muestre las posiciones de los filósofos. Por ejemplo, hay quienes abogan por la paz entre los filósofos, ¿no? Uno de los más destacados defensores de la paz es Bertrand Russell, este filósofo inglés del siglo XX, que se negó a ir a la guerra y por eso incluso lo mandaron a la cárcel. Es decir, se negó a cumplir su obligación como ciudadano inglés en la guerra y terminó en la cárcel. Incluso 2 veces pasó eso, porque él reconoció que fue autor de un panfleto que hacía referencia a la objeción de conciencia. Es decir, ¿qué es la objeción de conciencia? Consiste en decir, yo no estoy de acuerdo con la guerra, yo no voy a ir a la guerra. Y claro, terminó mal. Ahora bien, Russell mantuvo toda su vida una concepción pacifista. Incluso hizo una carta que la firmó él con Einstein, dirigida a los líderes mundiales, instando al desarme, a que ya nadie fabrique bombas atómicas. Esto después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso tuvo algo de impacto, la carta de Einstein, que todos saben quién es, y de Bertrand Russell.
Entonces, ha habido un momento en el que la carrera armamentística se detuvo precisamente por estas acciones pacifistas. Sin embargo, eso duró muy poco. Es decir, no hay que ser optimista y pensar que haciendo un llamado a la razón, una reconvención a los grandes líderes políticos y militares, el pacifismo se va a imponer. Esa es una concepción ingenua. Por otra parte, si analizamos a los grandes pacifistas de la historia, que obviamente tienen una filosofía pacifista, vamos a encontrar que en ningún caso es un pacifismo, por decir así, pasivo, sino los que han tenido repercusión, los líderes. Por ejemplo, Gandhi, ¿no? Gandhi es de los más importantes líderes mundiales que ha mostrado un pacifismo y ha inspirado también movimientos de este tipo. Sin embargo, por ejemplo, la marcha de la sal que él protagonizó eran medidas muy fuertes. Es decir, el pacifismo tiene siempre presiones, ejerce formas de presión contra el enemigo, ¿no? En el caso de Gandhi, el enemigo obviamente era la India, el enemigo de la India era el Imperio Británico, y la India, bajo su liderazgo, llevó adelante medidas de presión dentro del pacifismo. Entonces vamos a encontrar que el pacifismo no es una corriente pasiva, y sí es una concepción contraria al extremo de la guerra, contraria a la guerra de terror, contraria a la guerra que destruya al enemigo, tiene fuerza política. En ese sentido, el pacifismo hay que entenderlo en primer lugar como una concepción filosófica que va a recurrir a distintos métodos violentos de fuerza, aunque no de eliminación física del enemigo. Yo lo que critico, aunque todavía me falta desarrollar mejor esta parte, es el pacifismo ingenuo, ¿no? De pensar de que hay que hacer un llamado a la paz y por lo tanto hay que decirle a los líderes que dejen de fabricar bombas, que hay que aceptar las diferencias y tratar de resolverlas por la vía diplomática, cuando en realidad ese tipo de discurso favorece al que tiene más fuerza militar. Si yo llamo a dos contendientes a que sean pacíficos y a resolver los problemas de manera diplomática, y uno tiene primacía militar sobre el otro, y suponiendo que admitiese mi discurso de llamado pacifista, obviamente el que tiene más poderío militar va a estar en mejores condiciones, en condiciones superiores para imponer su voluntad sobre el otro. Entonces, ese pacifismo ingenuo, un tanto hipócrita, y un pacifismo que no descubre la importancia de la guerra. La guerra es la que define la política, eso según Foucault, como acabo de explicar. Entonces, en una situación de disparidad militar, cuando la situación puede escalar, hacer un llamado simplón al pacifismo en realidad es apoyar al más fuerte. Lo que hay que ver efectivamente es en qué condiciones están los contendientes y cómo la guerra puede establecer un nuevo escenario, como es lo que se ha dado recientemente, ¿no? Es decir, yo tengo tal poder que ahora sí impongo las condiciones de paz. Eso es lo que muestra cabalmente lo que ha pasado en la confrontación, en la participación en la guerra de Estados Unidos, cuando la guerra era solo entre Israel e Irán,
estableciéndose gracias al poderío militar que el que tiene la fuerza impone las condiciones de paz. Es decir, yo soy el que va a establecer en qué condiciones ahora voy a dejar de bombardearles a ustedes. Entonces, ahí el discurso de ya dejen de pelear, resuelvan las cosas por la paz, resulta siempre un favorecimiento al más fuerte. Lo que hay que entender es el rol de la guerra, en tanto es la que define las condiciones y el escenario de paz. Gracias. No, gracias a usted, doctor. Doctor Arteaga, ¿cuáles serían probablemente, según usted, los efectos políticos, militares, económicos que se produzcan a mediano plazo en Israel, por una parte, ¿no?, por la guerra contra los grupos guerrilleros Hamas, y por otra parte contra Irán? Gracias, Jacqueline. Bueno, Israel es un estado que no solamente comprende a judíos, estará en gran medida controlada por gente que practica la religión judía o que pretende tener un origen judío. Pero Israel es una democracia que tiene grupos distintos y divergentes y tiene minorías de diverso tipo y origen. Israel, de alguna manera, es una excepción en el Próximo Oriente. Es un país comparable a los países de Europa o de América en su modo de vida. Y esto se debe, ante todo, a que no es un país islámico. El resto de los países son países islámicos. El Islam tiene unas características que han dificultado su occidentalización, para decirlo suavemente. Ese es el escenario que continúa pese a la guerra. Lo que ha cambiado es el escenario de las fuerzas, de la medida en la que se puede considerar a Israel como una potencia en la zona. Las últimas acciones bélicas han mostrado que Israel tiene una capacidad bélica, pero no la suficiente como para autodefenderse. Lo que determina en realidad y lo que es la piedra de toque de las acciones bélicas y de la guerra es si la comunidad política puede autodefenderse completamente o parcialmente o no. Y eso es también lo que determina si hay una hegemonía militar y política, si hay un hegemón, que en este caso es Estados Unidos. La gran pregunta es, por ejemplo, la gente habla de soberanías y de no sé qué, pero eso son palabras. El tema fundamental es: ¿Bolivia puede defenderse sola? No. ¿Brasil puede defenderse solo? No. El único que puede defender el continente es Estados Unidos, y eso está determinado por el Tratado de Bogotá. ¿La Unión Europea puede defenderse sola? No. Eso está definido por el Tratado de la OTAN del año 49. O sea, en gran medida, el escenario general continúa siendo el mismo, pero las repercusiones van a ser básicamente de reajuste de las condiciones, ante todo de Irán, y las internas políticas de Israel. El resto va a quedar en un statu quo. Gracias. Gracias a usted, doctor. Ahora nos vamos a pasar, por favor, a las preguntas de nuestros oyentes que nos han hecho llegar. Tenemos una pregunta para usted, doctor Miguel Arteaga, y dice: ¿cómo nos afectaría específicamente a Bolivia una tercera guerra mundial? Nos dice esta persona. Para empezar, no creo que haya ninguna tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque hay un hegemón. ¿Qué es un hegemón? Vuelvo a repetir, es el primero en la batalla. Y
ese primero en la batalla existe hasta que es derrotado. Estados Unidos entró como hegemón mundial a partir de los años 20 del siglo XX y continúa haciéndolo. Eso lo ha demostrado con las acciones en Irán hace poco tiempo. Para que haya una tercera guerra mundial tendría que existir condiciones de enfrentamiento con Estados Unidos, pero no solo condiciones verbales, no solo condiciones de posturas políticas o ideológicas, sino efectivas. Efectivas en el sentido de acciones. Perfecto. De potencial militar. Entonces, Bolivia es un país tutelado, como es la Unión Europea, como son muchos países del mundo por Estados Unidos. Esa tutela es una tutela, digamos, disfrazada de alianza militar, pero ¿qué podría dar Bolivia en una alianza militar con Estados Unidos? Nada. Entonces, por eso, ¿qué repercusiones puede tener? Pues nulas, como ha tenido las repercusiones muy escasas con la Primera Guerra, no pese a todas las pretensiones de adjudicarle a la Primera Guerra grandes efectos económicos en Bolivia, pero eso no ha sido así, o con la Segunda Guerra, ¿no? Gracias, Jacqueline. A usted, doctor. Doctor Blitz Lozada, aquí tenemos una pregunta para usted. Esta persona dice, ¿cree que en Bolivia puede haber guerra civil? Pienso que es imposible, como ha señalado el doctor Arteaga, que haya una tercera guerra mundial. Respecto de una guerra civil, creo que también es muy poco probable que se produzca. En nuestro país, las condiciones de violencia que a veces emergen, por ejemplo, lo que hemos visto el año 2019 con francotiradores, o que hemos visto recientemente asaltando ambulancias, lo que incluso es un crimen de guerra. O sea, hay acciones en nuestro país extremas, como estas, por ejemplo, ¿no? De asaltar una ambulancia. Ahora, que se llegue a una guerra civil, ¿en qué consiste? Que habría como dos ejércitos, o por lo menos uno formal y otro informal, por ejemplo, terrorismo encubierto, etcétera. Yo creo que eso es muy poco probable que se dé. Lo que a mí me preocupa es que estando en una situación de paz, actos de violencia con responsables, por ejemplo, lo que hubo el 2019, estos actos de violencia, por ejemplo, yo me acuerdo de francotiradores que hubo y otros más, efectivamente que se investigue y se castigue, eso no se lo hace. Hay una cultura de la impunidad muy fuerte en nuestro país y puede haber incluso crímenes de guerra como atacar ambulancias que queda en la impunidad. Eso es lo que a mí me preocupa. No creo que formalmente se establezca, por ejemplo, una guerra entre Occidente y Oriente de nuestro país con sus propias fuerzas armadas o con sus recursos militares encubiertos e ilegales, por ejemplo, facciones terroristas. Entonces, pensar eso me parece que es parte de las teorías conspiranoicas que abundan en este tiempo de las redes sociales y de la posverdad, que tienen el propósito de atemorizar a la gente. Lo que habría que exigir en nuestro país es, en el Estado de Derecho en el que vivimos, que se castigue a quienes cometen excesos
quienes transgreden los derechos de los demás, quienes abusan de sus prerrogativas y que incurren en actos de violencia que atentan contra el bien común en general. Una guerra civil a mí me parece improbable, aunque claro, siempre es posible cualquier situación política. Gracias, Jacqueline. A usted, doctor. Bueno, aquí también tenemos otra pregunta para el doctor Arteaga de Jocelyn. Nos dice ella, ¿qué opina sobre Putin? Bueno, Putin es un líder, como dirían las gentes de lengua inglesa, de Rusia. Rusia siempre ha sido una autocracia. En Rusia nunca hubo una democracia, como la entendemos, para hablar caseramente en Bolivia, es decir, donde haya un mínimo de juego de partidos políticos, de individuos, de grupos, y donde no es que se respete al otro, sino simplemente donde no hay más remedio que respetarlo, porque la posibilidad de no respetarlo está muy reducida, que eso es lo más importante. Es decir, que no exista la posibilidad de aplastar al otro. El perfil de Putin es ese, el de aplastar a los oponentes. Y eso es lo que caracteriza a la autocracia, sino el totalitarismo, ¿no? La destrucción completa del oponente es la negación de la democracia. Y Putin es un ejemplo de eso. La China, que es también un totalitarismo y es un sistema manejado por el Partido Comunista Chino, también tiene ese perfil, pero un poco menos evidente, ¿no? Lo ejerce ante todo con los musulmanes chinos o con grupos disidentes urbanos, ¿no? Pero en general, y para terminar, Putin no es un salvador como se presenta. Es un continuador de una política zarista, de una política soviética. Él no ha innovado nada. Él lo único que hace es continuar con esa tradición de aplastamiento de los oponentes. Gracias. No, gracias a usted, doctor. Bueno, una última pregunta, doctor Lozada. Vamos a terminar luego la entrevista. ¿De qué manera una guerra es buena o beneficiosa? O sea, aparte de destruir, tal vez puede construir la parte cultural, la creación cultural, o facilita alguna construcción social. ¿Qué de bueno tiene una guerra, doctor? Entre los filósofos que estoy estudiando, que hablan sobre la guerra, he encontrado algunas posiciones que muestran que la guerra no es una situación excepcional, extraña en la humanidad. Por ejemplo, los homínidos, es decir, estas especies de seres que no son humanos todavía y que representan la evolución desde formas primates inferiores, por ejemplo, desde algunas especies como el neandertal o incluso más inclusive anteriores, por ejemplo el ergáster, etcétera, realizaban actos de violencia tendientes a destruir al enemigo, es decir, tendientes a eliminar físicamente al enemigo. Entonces no hay que pensar que la guerra es algo que no está en nuestra naturaleza. En nuestros genes proviene incluso de las especies inferiores. Y es otro error creer que con la llegada del Homo sapiens sapiens nos volvimos pacifistas. Al contrario, es decir, la guerra se ha intensificado progresivamente en la historia de la humanidad y la tecnología se ha desarrollado intensivamente de una forma muy diversa también,
gracias a la guerra. Por ejemplo, doy algunos casos, ¿no? Los rayos láser se han investigado con finalidades bélicas. Las computadoras se han investigado con finalidades bélicas, y los primeros prototipos, los primeros artefactos de computadoras, de rayos láser, las comunicaciones que hoy vivimos y que todos usan en el mundo entero con su celular, se han investigado a partir de imperativos bélicos, es decir, hubo auspicio económico de los mejores científicos de los países, no para que cualquier persona de manera democrática tenga su celular, que en general es chino, y que se comunique con cualquier otra persona, no, sino para tener poderío militar. Los aviones, todo proviene de las investigaciones para la guerra y de los prototipos para la guerra. Hay una transferencia, lo que se llama de la táctica a la práctica. Y ahí las guerras muestran aviones, submarinos, buques, cámaras, comunicaciones, láser, radar. El radar, por ejemplo, todo esto ha sido investigado y desarrollado para la guerra y para tener en el momento que corresponda la supremacía militar. Entonces, no hay que pensar primero que nosotros estamos en una situación de violencia y de interés de destruir al otro como algo contrario a nuestra naturaleza. Lo otro es la verdad, lo otro es lo que se constata en la historia de la humanidad. Está en nuestros genes tener una actitud proclive a la guerra e incluso a las manifestaciones más brutales de la guerra, que es la guerra del terror. Y eso algunos lo llevan a cabo, y lo llevan a cabo gracias a la tecnología, a su poder económico, a su tradición belicista y a que continúan queriendo mantenerse como hegemones. Es lo que decía el doctor Arteaga, es decir, ser el líder militar que impone las condiciones políticas a sus enemigos y al resto del mundo. En ese sentido, la guerra como desarrollo desde la táctica militar ha sido extraordinariamente productiva para la vida civil, es decir, para la transferencia de la táctica a la práctica. Gracias. No, gracias, doctor. Bueno, ha sido una entrevista realmente, por lo menos para mí, bastante productiva, doctores. Les agradezco mucho por haber aceptado nuestra invitación. Sin embargo, producción me dice que el tiempo es muy corto para hablar sobre este tema tan importante y tan susceptible para las personas, ¿no? Yo a veces veo la televisión, incluso me pasa a mí, ¿no? Veo la televisión y ya pienso que va a haber guerra, me pongo susceptible, con una incertidumbre, y eso obviamente provoca también violencia a nuestra psicología, ¿no? Porque el ser humano también es un ser psicológico. Entonces, los vamos a invitar para seguir conversando sobre estos elementos de la guerra, situaciones políticas de nuestro país también, de manera separada, por favor. Ya los vamos a estar convocando. Les voy a agradecer que también nos acepten esta invitación que les estoy dando. Bueno, entonces, al concluir esta agradable entrevista, les voy a pedir, por favor, palabras de aliento, tal vez algún mensaje para su despedida del programa a nuestros oyentes. Vamos a empezar con usted, por favor, doctor Miguel Arteaga. Lo escuchamos. Gracias, Jacqueline. Bueno, la audiencia tiene, como indicó el doctor Lozada, que aplicar la razón en las noticias, en los comentarios que escucha. Si algo nos separa de los otros animales, es eso, la capacidad de raciocinio. Mi consejo es ese: hay que razonar, hay que criticar, hay que analizar. Gracias, Jacqueline. No, gracias a usted, doctor. Doctor Blitz Lozada, lo escuchamos, por favor, y sus palabras de despedida también. Gracias, querida Jacqueline, te agradezco por haberme invitado esta vez.
Espero que nuestra relación y otras invitaciones también se produzcan en el futuro. Yo con mucho gusto asisto a tu programa Mujeres en Radio, que me parece es un esfuerzo de tu parte y de la emisora para difundir algunos temas desde perspectivas académicas, de personas que se preocupan en investigar de una manera responsable los distintos temas y que no repiten los lugares comunes, sino que ofrecen reflexiones para que el auditorio también forme sus propias opiniones. Muchas gracias por esta ocasión, con gusto participaré en próximas invitaciones y te saludo a ti con el cariño de siempre, Jacqueline. También saludo a mi amigo el doctor Miguel Arteaga, que también ha motivado a que en esta ocasión aprendamos todos. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Hasta una próxima oportunidad a ambos. Muchísimas gracias. Bueno, por el Bicentenario de Bolivia nos vamos a despedir con una hermosa canción de los Carcas que se titula Bolivia. Y conmigo será hasta la próxima semana. Hasta pronto. Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud de tu letargo mudo, la voz y inquietud. Bolivia, quiero pegar un grito de liberación. Después de un siglo y medio de humillación, Bolivia, Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer. Bitácora de la nave, día 280 en el espacio profundo, buscando el mejor instituto profesional en belleza. Capitán, al fin tenemos resultados y la señal llega desde La Paz, Bolivia. Se trata del Instituto Técnico Profesional Vela, únicos con excelencia académica en belleza integral y cosmetología. Tiene 33 años de trayectoria, con un título a nivel nacional e interestelar, donde te formarás como técnico superior y técnico medio, con ambientes cómodos, equipos capilares de alta tecnología, las mejores técnicas de enseñanza y prácticas diarias. Excelente, deme las coordenadas exactas. La sede central está en la avenida Antofagasta, esquina de la calle 4. Subsede 1, avenida 6 de marzo, esquina de la calle 3, primer piso. Subsede 2, La Paz, calle Figueroa, esquina Graneros, edificio San Juan, segundo piso. Celular 651-73-474. Y cuando termines de estudiar, podrás trabajar hasta en la luna. Vela, únicos con excelencia académica. Misterioso ímpetu, grandeza inmensurable, aliento de esperanza, determinación inquebrantable, elixir que nutre el corazón y el alma. Mujer, poder y magia que transforma el mundo. La Cascada, orgullosamente boliviana.
Calidad y garantía en productos hechos en Bolivia. El Punto Boliviano. Calzados, botas, tenis, marroquinería, ropa para damas, caballeros y niños, abrigos, pantalones, fina lencería. Además, joyería, platería, billutería, perfumes de primera calidad, gafas, regalos y artículos del hogar. Productos 100% garantizados. Estilismo, pintado de uñas y mucho más. El Punto Boliviano, con las mejores ofertas y descuentos especiales. Visítenos en Avenida Mariscal Santa Cruz, esquina Socabaya, edificio Handal. El Punto Boliviano, hecho con manos bolivianas. Agronat, la fuerza natural de Bolivia. Carne de soya, la elección real. 100% soya, saludable y vital. Más proteína, cero colesterol para la familia y el corazón. En tiempo de crisis, hay una solución nutritiva. La carne de soya de Agronat alimenta con verdad. Rinde más, cuida más, es ideal. Hecha en Bolivia, con sello nacional. Del desayuno hasta la cena, está Agronat en tu mesa. Siempre va. Agronat, la mejor fábrica nacional de carne de soya. 100% soya, más proteína, cero colesterol. La solución alimentaria que Bolivia merece. Agronat es vida. Agronat es unión, con sabor y nutrición para todo el país. Taxi, taxi. Suba, ¿por qué tan apurado? Hasta el banco más cercano, por favor. Quiero pagar el impuesto de mi casita. Debo del 2022. Harto se ha debido sumar, ¿no? Con intereses y multas. Sí, pero quiero aprovechar pues la rebajita tributaria. ¿Rebajita tributaria? Con la rebajita no pagas multas ni intereses de los impuestos que debes. ¿En serio? Yo debo de mi autito del año 2000. Aprovecha, maestrito, las rebajitas para los que debes desde el año 1995 hasta el 2023. Tienes razón. ¿Qué necesito para pagar? Para pagar de tu autito solo necesitas el número de placa, y para pagar de tu casita o terreno, tu nombre y tu número de carnet. Aquí, me quedo. ¿Cuánto te debo? Nada, más bien nos quedaremos. Yo también quiero aprovechar la rebajita tributaria. La rebajita tributaria está vigente hasta el 18 de julio. El desarrollo no se detiene. Gestión Eva Cobra. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Desde Berg, directamente a Multicine. Llega Chimuelo para vivir una aventura como nunca antes, junto al vaso exclusivo de Cómo entrenar a tu dragón. Vaso 3D texturizado para vivir la experiencia, que te acompañará junto a tus combos favoritos. Disponible desde este jueves 5 de junio, en Multicine La Paz, El Alto y Santa Cruz. Municipios fuertes contra la violencia. Una agenda pendiente. Soy mecánica industrial, pero siempre me dicen que este trabajo no es para mujeres. Si las mujeres tienen la capacidad requerida, ¿por qué no tienen las mismas oportunidades? Los estereotipos siguen cerrando puertas a las mujeres. Sigamos impulsando programas para que las mujeres ocupen espacios laborales libres de violencia en las empresas. Vida digna sin violencia y Redcom de Solidar Suiza Bolivia, con el apoyo de la Embajada de Suecia. Llegó la hora. Tigo te trae un año de Disney Plus. Sí, ahora nuestros planes Full Tigo incluyen 12 meses de Disney Plus, plan estándar sin costo adicional. Además de disfrutar internet en casa, megas ilimitados y TV en HD. Cámbiate hoy. Pide tu plan en tigo.com.bo y disfruta todo un año de Disney Plus. Tigo. La oferta hace referencia a un plan Full Tigo más TV básico. Licencia Disney Plus, plan estándar incluido por 12 meses. Aplican condiciones. Más información en tigo.com.bo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer, proyecto de la Fundación para la Comunicación Alternativa Social y Educativa, FUCASE. Es un medio de comunicación regulado y fiscalizado por la ATT.